Centro Económico del Cibao presenta el comentario del doctor Leonardo Aguilera. Buenas tardes, señoras y señores. Las recaudaciones siguen siendo la gran preocupación del gobierno dominicano, porque los gastos siguen aumentando. Por ejemplo, lo que hay que pagar del servicio de la deuda, los intereses más amortización de capital, siguen aumentando. ¿De dónde buscar para pagar? Ese es el tema de esta tarde. En todos estos días hemos estado analizando el asunto de los impuestos, con cifras, números recientes, y reiteramos el dato del presupuesto que se está elaborando. Todavía evidentemente está en fase preliminar, pero ya tenemos los datos de que el gasto público será de alrededor de 680 mil millones de pesos, mientras que los ingresos serán apenas de 582 mil millones de pesos. Un faltante, un déficit de 98 mil millones de pesos. Y aquí viene el dato importante. Ese déficit, ¿cómo se cubre? O reduciendo el gasto, cosa que nosotros no consideramos prudente, o incrementando los ingresos. Y si una cosa ni la otra se pueden, entonces se acude al financiamiento externo, es decir, buscar más dinero prestado. Y ustedes pueden ver que, por ejemplo, el pago del servicio de la deuda, según anunció el propio gobierno, se ha incrementado, porque en este mismo mes se van a pagar 400 millones de dólares en el servicio de la deuda, es decir, pago de amortización de capital más pago de intereses. Y de ese monto, el 80% representa la deuda externa. De manera que si nosotros mantenemos estimado ese déficit, solo lo podríamos cumplir a través de la financiación, a través de la búsqueda de préstamos. Pero como ustedes pueden ver, si hacemos eso, se incrementa nuestra deuda externa y se incrementa el monto que hay que pagar por el servicio de la deuda. Promedio siempre fue alrededor de 300 millones de dólares mensual del servicio de la deuda. Para este mes aumentó a 400 millones. Si para cubrir déficits acudimos al mercado financiero, a los mercados financieros internacionales, entonces ese monto que era de 300 millones de dólares mensuales, que ahora sube a 400, tendríamos que subirlo a 500 millones. Y seguimos con esa espiral de endeudamiento, o de lo que en los barrios se conoce en el país como el reenganche. A mayor cantidad de compromiso y no hay nueva generación, mayor préstamo, y eso sigue afectando. Pero ¿por qué tenemos que irnos al financiamiento externo, que es oneroso, que hay que buscarlo porque si no se paga a tiempo, daña la imagen del país y podríamos entrar en un proceso, si no de cesación de pagos, por lo pronto de atraso que nos afectan, y las compañías o las empresas que son las que ven los riesgos, podrían entonces aumentar las tasas de interés cada vez que necesitemos entrar a los mercados financieros. Y yo digo, ¿por qué toda esta complicación si hay un elemento muy suave, muy fácil? Ustedes saben cuántos son las exenciones, las exoneraciones. 252 mil millones de pesos que cada año dejan de pagar los grandes que pueden pagar porque tienen una ley que los exonera, leyes que ya incluso fueron superadas. Si nosotros solo cobráramos la mitad de lo que dejan de pagar, serían 126 mil millones de pesos.
Con eso cubriríamos el déficit de 98 mil millones de pesos y podríamos construir más escuelas, más carreteras, habilitar los hospitales y podríamos hacer tantísimas cosas. ¿Por qué el gobierno no le mete diente al asunto de las exoneraciones? Gracias, muy buenas tardes y les esperamos en otro comentario. Centro Económico del Cibao presentó el comentario del doctor Leonardo Aguilera.